Cuando usted va a comprar un bien, ya sea un terreno, una casa o un carro, tiene que averiguar muy bien que la persona que se lo está vendiendo tiene todo en orden y que verdaderamente ese bien pertenece a quien se lo va a vender. Está con nosotros la abogada Jenny Morera, que nos va a explicar. Doña Jenny, muy buenos días y explíquenos cómo podemos nosotros confirmar que el vendedor sea el verdadero dueño de ese bien que vamos a comprar. Bueno, buenos días. Inicialmente tenemos que hacer un estudio registral. En el momento en que la persona, el cliente, muestra interés por una propiedad, debe contactar a un abogado para que emita un estudio registral y verifique si la persona que le está ofreciendo el bien a vender es la propietaria registral. En este estudio de registro que vamos a hacer nos vamos a enterar de muchísimas cosas, Rafa, no solamente quién es el dueño, sino también si la propiedad tiene plano catastrado, si la propiedad está en un condominio, cuánto mide la propiedad, si la persona que lo adquirió por donación, lo adquirió por venta, si tiene gravámenes. Este estudio es primordial para poder hacer una negociación, ¿verdad?, segura para el cliente. Doña Jenny, ¿dónde podemos revisar si la propiedad tiene algunas deudas pendientes, verdad? Y no vaya a ser que después, pues la compramos y la municipalidad se deben, no sé, 20 millones de colones. Bueno, justamente por eso es tan importante, Rafa, contratar a un abogado, a un notario más bien, para que realice este tipo de estudios, porque a nivel de registro público podemos verificar si la propiedad tiene algún tipo de gravamen, alguna hipoteca, por ejemplo, si estuviésemos hablando de propiedades, si tiene, por ejemplo, servidumbres, si tiene embargos y otro poco de cosas. Pero también a nivel municipal hay que hacer un estudio para determinar que la propiedad está con los impuestos al día. Claro. Ahora bien, ¿qué papeles básicos deben de estar en regla, doña Jenny, para saber que el carro o la propiedad que nosotros vamos a comprar está en orden? Bueno, ahí es muy diferente si estamos hablando de un vehículo o si estamos hablando de una propiedad, porque por ejemplo, si estamos hablando de una propiedad, sería idóneo que contáramos con ojalá con la copia de la escritura o la escritura donde se compró la propiedad, el anterior dueño, para verificar si hay algún tipo de condición o si hay algún tipo de clausulado especial que haya que tomar en consideración a la hora de hacer este traspaso. ¿A dónde investigarlo? Porque, por ejemplo, doña Jenny, alguien que compró un carro en pérdida total, la persona, pues le dieron pérdida total al carro, lo arregla y como sale tanto tiempo después, los papeles o donde uno puede investigar que ese carro estaba en pérdida total, te lo venden, vos lo compras, no sabes, y te das cuenta cuando lo vas a asegurar y cuando la aseguradora te dice, no, es que ese carro estaba en pérdida total. Sí, en ese caso, hablando ya de vehículos, lo ideal sería revisar el vehículo cuando usted tiene interés de vender o comprar más bien un vehículo. Lo ideal sería que se haga el estudio de registro para ver que no tenga ningún gravamen también el vehículo, que no tenga ninguna prenda, que la persona que se lo va a vender sea la persona que en realidad dice ser. Y también contratar un mecánico que revise el vehículo si estamos hablando, ¿verdad?, de un vehículo de segunda mano. Este paso, Rafa, es súper importante porque recordemos que cuando se compra un vehículo de segunda mano, la garantía es muy limitada. Entonces, para estar segura de la negociación, hay que contratar un mecánico de su confianza que revise el vehículo, el abogado va a revisar el estado legal del vehículo y para efectos del tema que tocaba de la aseguradora, lo ideal sería también contactar al agente de seguros de su confianza para hacerle la consulta, ¿verdad?, con respecto a si el vehículo se ha visto involucrado en algún tipo de pérdida total. Claro, porque usted puede asegurar el vehículo, pero cuando usted va a hacer el pago del tercero o el cuarto mes, cuando ya sale en el registro que ese vehículo tuvo pérdida total, es ahí donde la aseguradora le dice a uno, no te lo puedo asegurar porque ya ese carro tiene pérdida total. ¿Verdad? Que son como de las cosas que ocurren. Ahora bien, ¿qué puntos no pueden faltar en un contrato, doña Jenny, para asegurarnos nosotros que estamos en zona segura? Bueno, creo que en zona segura podemos estar en el momento en que el abogado, el notario público ha realizado todos los estudios, el mecánico, por ejemplo, hablando de vehículos, ha revisado el estado del vehículo y hemos revisado minuciosamente hasta el estado civil del vendedor. Porque si el vendedor compró ese vehículo, por ejemplo, estando casado, y ahora está divorciado, pues resulta ser que el vehículo sí va a estar a nombre de esa persona, pero no va a poder disponer de él, ¿verdad? Porque hubo un divorcio en el camino, que hubo una ruptura ahí del vínculo matrimonial y entra el tema de los bienes gananciales. Entonces, hay que revisar siempre con un abogado
la propiedad o el vehículo que usted pretende comprar. Vea lo que nos dice Don Omar a través de nuestro Facebook, qué interesante. Él dice, ¿cómo sabe uno cuando le dan una propiedad ya cuando no hay papeles? La mamá de él falleció y su hermana se hizo dueña absoluta de la propiedad. Entonces él quiere saber qué se puede hacer en ese caso para que le ayuden, ¿verdad? De repente, ¿qué hacer? Eso sucedió en Punta Arenas. Entiendo que él no tiene documentos, ¿es a eso que se refiere? Sí, él no tiene ningún papel que le respalde que la mamá le daba acceso, que le otorgaba esa propiedad. Sí. Simplemente la mamá se murió y la hermana dijo, di no, yo aquí me quedo con la propiedad, listo. Bueno, inicialmente con el número de cédula de su madre fallecida, él puede contactar a un notario público para que haga el estudio si esa propiedad estaba a nombre de su madre. En caso de que sí lo estuviera, el paso siguiente sería averiguar en el Archivo Nacional para ver si la madre dejó testamento y fue que le dejó la propiedad a la hija, ¿verdad? Podría pasar. Pero si no es eso lo que sucedió, pues entonces acá lo que procedería sería que él abra el proceso sucesorio para que hereden de acuerdo ya sea a lo que está en el testamento o de acuerdo a lo que indica el Código Civil. Doña Jenny, ¿cómo elegir un buen notario? ¿Cómo sabe uno que es un notario de confianza? ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues yo diría que más que nada en el hecho de que no haya sido suspendido por la Dirección Nacional de Notariado, porque cuando la Dirección Nacional de Notariado suspende a un colega es porque hayan estado, ¿verdad?, en situaciones un poco complejas de manejar, ¿verdad?, que podría resultar ser no un notario completamente fiable. Vea lo que nos dice doña Ligia Elena. ¿Cómo sabe uno si un terreno que venden se puede construir? O sea, si se le puede sacar los permisos de construcción y también sacar los servicios. O sea, que todo está en regla, ¿verdad? Sí. En ese caso sería con la municipalidad del lugar donde está la propiedad que ella pretende comprar. Y eso es muy importante porque a nivel de registro público muchas veces no aparece las limitaciones, sino que las limitaciones están únicamente a nivel municipal. Por poner un ejemplo, en algunas áreas de San Rafael de Heredia, la municipalidad no da permiso de construir más de 2 edificaciones en un terreno, aunque los metros cuadrados sean muy grandes, muchos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que es importante. Entonces, no solamente averiguar a nivel de registro público el estado de la propiedad, sino a nivel municipal que dicha propiedad no tenga ningún tipo de limitación. ¿Eso es por el plan regulador de cada municipalidad? Exactamente. O sea, tenemos que averiguar no solo lo que la persona nos está vendiendo, sino también saber cómo está el plan regulador de la municipalidad. Sí, y eso como para que el cliente no se complique, ¿verdad? Lo que puede hacer es acudir a la municipalidad con el plano catastrado de la persona, de la propiedad que va a comprar y pedirle a la municipalidad, que le indique si ese terreno tiene algún tipo de limitación. Ellos ahí le van a decir. Claro. Doña Jenny, ¿qué forma de pago es la más segura a la hora de cerrar una compra? Que a uno a veces se pregunta, ¿lo hago en efectivo, lo hago por transferencia? ¿Cómo asegurarse que eso va a estar de forma tranquila y pacífica? El método más seguro es el cheque de gerencia, porque es un mecanismo en el cual el banco le está asegurando a usted, comprador, que el dinero está reservado para usted, a su nombre. Ahora bien, don Esteban nos pone, ¿por qué no están en venta algunos terrenos con procesos judiciales? ¿Por qué no están en venta? Porque no es el momento. Sí, ¿por qué no los ponen en venta, digamos, terrenos que están en procesos judiciales? Pues muchas veces porque la persona no lo ve como una opción, simplemente se deja llevar, ¿verdad?, que está en un proceso judicial y se resigna a perder la propiedad. Pero perfectamente podrían ponerlo en venta y salvar incluso su récord crediticio, porque podría llegar, ¿verdad?, a un arreglo. O sea, si una persona tiene un comprador en un proceso de esos, ¿podría entonces proceder? O sea, un proceso judicial. Sí, claro, antes de que esté la fecha para remate. Podría tener un comprador para la propiedad, procede y paga la deuda, ¿verdad? Con los honorarios de abogado y todos los rubros que haya que cancelar. Doña Jenny, ¿qué hacemos o qué hacer si el registro nos muestra que el dueño de la propiedad no es el mismo que me está vendiendo? Pues revisar, porque podría ser no necesariamente una estafa. Podría ser que haya un poder especial para que otra persona venda la propiedad por usted. Pero entonces ahí entran otros detalles, ¿verdad? Habría que verificar la procedencia del poder, que el poder esté vigente y que quien haya otorgado el poder sea el verdadero dueño de la propiedad. Ella es doña Jenny Morera, quien es abogada y nos acompañaba esta mañana. Doña Jenny, muchas gracias. Gracias a usted.